¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición de La Silla y ahora sí les tenemos un invitado súper especial. Él tiene más de 50 años en el mundo de la actuación, ha tenido papeles tanto en la televisión, en el cine, en el teatro y prácticamente es un referente en lo que se refiere a lo que es la actuación en nuestro país. Me estoy refiriendo al reconocido actor Reinaldo Arenas, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Qué tal Reinaldo? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Silla. Bien, gracias. Aquí con la cuarentena, en casa con la familia, aprovechando esos momentos para acercarnos cada vez más y conversar y reflexionar con este problema que estamos sufriendo a todo el mundo, ¿no? Oye, justamente aparte de lo que estamos hablando, ¿no? Ese tema me parece interesante saber también porque, digamos, uno de los sectores que más ha golpeado, obviamente, esta pandemia del coronavirus es sin duda, pues, el teatro, el cine, los conciertos. Particularmente a ti, ¿cómo te ha afectado esta pandemia y al sector también en el cual trabajas? Somos un balde de agua fría porque nosotros vivimos del espectáculo. Lamentablemente esto se avecina, parece que va a ser todo el año. Y bueno, hay que ver otra forma de subsistir, ¿no? Yo creo que en este momento yo tenía ya prácticamente toda una programación durante todo este año, para, tanto como el teatro y el cine, y lamentablemente todo ha sido cancelado hasta nuevo aviso, ¿no? Teníamos dos presentaciones teatrales en marzo y en mayo, y han sido Mm, canceladas. Y empezaba una nueva película con Juan Carlos Oganes, el director de Gloria del Pacífico, y también se ha cancelado. ujú. Entonces estamos un poco preocupados porque esto no se sabe, se supone que de repente va a ser todo el año, así que habría que comenzar a estructurar otras fuentes de trabajo porque necesitamos vivir, ¿no? Habría que ser creativo en este aspecto para ver algunas alternativas, de repente de hacer Y quizás pues algo en internet, virtual, no lo sé, ¿no? sí, estamos justamente tratando de a ver qué cosas se puede hacer para subsanar este problema, ¿no? Porque, como te digo, ha sido un balde de agua fría para todos nosotros, ha sido tan inesperado este problema, pero hay que crear alguna forma de poder subsistir, ¿no? Así que, bueno, esto es muy parecido a la época del terrorismo, cuando había toque de queda y no se podía hacer teatro, las funciones eran canceladas, había un temor, ¿no? Pero, bueno, algunos tuvimos la oportunidad de emigrar a Europa, yo me fui a Alemania, a Polonia, a hacer los trabajos, pero ahora esta es una pandemia que está generalizada en todo el mundo, Es ¿no? O sea que mundial, ¿no? es mundial, entonces habría que crear nuevas formas de tratar de sobrevivir en este momento, ¿no? Hablemos un poco de tu carrera, Reinaldo. ¿Cómo es Sí, posible, dime. digamos, mantenerse vigente durante más de 50 años, habiendo sido protagonista de películas, también en obras de teatro, en la misma televisión? ¿Cuál es el secreto? Cuéntanos un poquito. Yo creo un poco la disciplina y la perseverancia, ¿no? Yo siempre recuerdo mamá que decía muchas veces, me decía, ya que te has metido en esta carrera, hijo, no te preocupes mucho por la fama, sino por el prestigio. Trata de ser un actor que tengas prestigio, que la gente te llame, que estés satisfecho con tu trabajo y que seas un eficiente profesional. Y eso implica, pues, digamos, una entrega total en esta profesión, ¿no? Entonces, yo ya estoy prácticamente 50 años dedicado a esta actividad y no me falta trabajo, gracias a Dios, ¿no? Y todavía creo que hay cuerda para rato. Pero Seguramente. creo que básicamente está en la disciplina y en la pasión que le pone uno al trabajo, ¿no? Ujú. Claro, y obviamente también pues al talento, ¿no? Porque eso también es un factor. Como decía Einstein, pues digamos, el talento es, bueno, hay 1% de inspiración y 99% de transpiración. Así es. Bueno, en este caso yo prácticamente los trabajos que hago tengo mucho diálogo con los directores, ¿no? Y siempre apuntamos qué es lo que quiere él como director y yo le propongo cosas. Entonces ese es un trabajo, no es un trabajo solamente único, personal, sino que es un trabajo mancomunado. El actor es como un instrumento que él nos enseña, digamos, a ejecutarlo de una forma correcta, ¿no? Ujú. Pero gracias a Dios, con los últimos trabajos que estaba haciendo me he topado con gente joven y también de gente mayor muy valiosa, muy talentosa, y ahí estamos bregando. Nosotros nos consideramos unos obreros del arte y a seguir trabajando por la cultura de nuestro país, ¿no? Ujú. Ahora, me interesa mucho, digamos, cómo descubres un poco tu vocación de actor, porque tengo entendido que vienes desde el Cusco, de muy niño, a una sociedad totalmente diferente, ¿no es cierto? Como es la capital, bueno, tú sabes, el gran conglomerado de personas de todas partes del mundo, y me imagino que habrá sido difícil en un medio como el peruano, pues, dedicarse a la actuación o de querer ser actor, Bueno, digamos.
Sin lugar a dudas, claro, el teatro te ofrece muchas dificultades, como también te ofrece muchas posibilidades, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muy niño, yo nací en un barrio muy hermoso del Cusco, donde había una gran concentración de artesanos, alfareros, tejedores, músicos, y siempre he estado rodeado de mucha gente que se dedicaba al arte, ¿no? Yo vine acá a Lima a la edad de 5 años y lo primero que se le ocurrió a mamá fue emplearse como empleada doméstica en muchas casas, Ujú. ¿no? Y tuve el privilegio de llegar a la casa de un gran poeta que es Luis Hernández Camarero, Ajá, ¿no? Es ajá. un Luis gran Hernández poeta. Camarero, claro, claro. Exacto, yo me he criado ahí con ellos desde los 7 años prácticamente hasta los 11 años, ¿no? Y yo creo que con Lucho Hernández comenzamos a hacer nuestros primeros pininos en el teatro. Me acuerdo que muchas veces solíamos ir al cine y luego Ujú. regresábamos de la matiné a reproducir en el patio lo que habíamos visto. En esa época había muchas películas de acción como Las Cruzadas, El Rey del, ¿no? Corazón de León y esas cosas, Robin Hood, y agarramos los cucharones, las ollas, las sábanas y las mantas y comenzábamos a reproducir. Lucho era un niño muy talentoso, él escribía y hacíamos radioteatros en su casa, y en verano solíamos hacer pequeñas presentaciones y cobrábamos 20 centavos al público y hacíamos representaciones en su sala, ¿no? 20 Y era una centavos. forma, Mira. sí, era una forma de, era una forma de divertirnos con el teatro. Y bueno, teníamos pues 9, 10 años y allí comenzó esta inquietud por el teatro. Dime, Y cómo es el disculpa que te destino. interrumpa, ¿y Lucho Hernández también era, digamos, un ilusionado, como después fue como un gran poeta, que, digamos, era un médico que Sí, casi claro, era no era un cobraba tipo a muy sus pacientes y todo lo demás? era un apasionado del arte, muy preparado, y él era prácticamente que nos conducía, nos dirigía en estos espectáculos que hacíamos en la casa, ¿no? Luego ya yo, a la edad de 11 años, ingreso a la secundaria, y como es el destino, comparto ya carpeta con un actor precoz, que era Fernando Larrañaga Travesí, hijo de Ujú. doña Gloria Travesí, una familia de Claro, mucha claro. tradición Elvira artística y Travesí, teatral. todas sus Exacto, hijas, ¿verdad? Y que terminaron, exacto. Y inclusive radicando en España. nos hicimos grandes amigos, y me acuerdo que a mitad del año vino Semana Santa y me dice: Reinaldo, ¿a ti te gustaría participar en el teatro? Le digo: bueno, yo no soy actor. No, no, mejor no vas a hablar nada, quiero que parezca como maestra. Mi Ujú, mamá va a hacer una alegoría a la vida y pasión de Jesús en el Coliseo Nacional que quedaba ahí en La Victoria. ujú. Y necesitamos unos soldados así como tú, altos, fornidos. ¿Y quieres presentarte? Ah, bueno, encantado. Le dije, no. Entonces me fui, me presenté. Me acuerdo que me vistieron de romano. Estaba prácticamente en el escenario al lado de Cristo con una lanza y tenía que empuñarle la lanza en la costilla de Cristo. Y esa, y esa representación me pareció mágica, magistral, ¿no? Yo vestido de romano, aparentando algo que no era, ¿no? Ajá. Fingiendo, ¿no? Tratando de ser algo, reproduciendo algún momento de la historia, ¿no? Y eso me pareció a mí fascinante, hermoso. Y al final los aplausos del público y cada actor salía y hacía una venia. Y eso me pareció interesante, ¿no? Terminé la secundaria y, bueno, no empecé a estudiar, me dediqué 2 años a trabajar, y también el destino me lleva a ingresar como auxiliar de educación en un colegio particular que quedaba en el centro de Lima, el Colegio Ujú. Superior. Y ahí encuentro a Guillermo Ugarte Chamorro dictando clases de historia universal. Él era director de Teatro de San Marcos. Nos hicimos grandes amigos. Yo me acuerdo que siempre que él hablaba sobre pues, el teatro griego, Esquilo, Ujú. Sófocles, Eurípides, Aristófanes, yo me quedaba con la boca abierta y me decía: Reinaldo, pase, pase. No, no, yo no soy alumno, soy auxiliar de educación. Nos hicimos grandes amigos y me dijo: mire, yo soy director del Teatro San Marcos, aquí tiene unas entradas para que vaya al teatro. Desde que nos hicimos amigos, nunca falté a una puesta en escena Mm. en el Teatro San Marcos, ¿no? Y así comenzó este interés hasta que un día le pregunté, le dije: mire, yo le digo, me gustaría ser actor, pero no sé si tenga condiciones. Le digo, no, me dijo: no se preocupe, Arenas, yo tengo unos amigos que son muy, muy amigos, muy allegados. Ellos tienen una de las mejores academias aquí en Lima que se llama Histrión Teatro de Arte, Ah, que claro, el dirigen los famoso hermanos histrión. Velázquez. Mm, Exacto. ujú. Vaya de mi parte con la tarjeta y le digo: mire, yo no tengo dinero, no puedo pagar, no es una academia muy cara. No, no se preocupe, me dijo, yo voy a tratar de que usted ingrese como becado. Vi tanta gentileza y tanta bondad en este hombre, me dio la tarjeta, fui y hablé con los hermanos Velázquez y empecé a estudiar 3 meses de verano, estudié desde enero, febrero y marzo, y me encontré con lo que yo estaba buscando toda mi vida, ¿no? O sea, el Ujú. teatro, ¿no? Descubriste tu Entonces, vocación ya, digamos, de una manera ya exacto, ya de una forma contundente. casi segura y convincente, ¿no? Entonces, me acuerdo que estaba César Urbeta Alcántara y le digo: mire,
yo quisiera abrazar la carrera ya profesionalmente, quisiera dedicarme a esto, hijo mío. Pero bueno, esto es una academia, Reinaldo. Acá es simplemente 3 meses. Yo te recomiendo que tú vayas a una escuela, que es la Escuela Nacional de Arte Dramático, que es Ujú. la escuela donde se prepara uno en forma profesional. Son 5 años y tienes que dar un examen de admisión. Mira, consíguete el prospecto, yo te preparo y a ver qué hacemos, ¿no? Y dicho y hecho, me fui a la escuela, conseguí el prospecto, me puse en manos de César Urbeta e ingresé a la escuela. Y estudié los 5 años y desde que salí, pues vengo trabajando casi en forma interrumpida en todos los campos, ¿no? Y Teatro, digamos, ¿cuál fue cine. la primera obra que tú trabajaste ya como, no profesional, digamos, pero la primera obra seria, digamos, en la que actuaste, no necesariamente como protagonista, pero que tuviste un rol estelar, digamos, en la obra? ¿Cuál es la que recuerdas? Sí, fue una obra muy bonita de Molière, una obra clásica que se llamaba El marido humillado, que lo dirigió Ujú, Jorge Sánchez Pauli. Y fue muy hermosa la puesta en escena, fue el primer año. Nosotros, digamos, en la escuela, todos los primeros años hacíamos una campaña de teatro ujú. que estábamos obligados a hacer, digamos, en ese tiempo hicimos en el Teatro La Cabaña. Y luego hicimos una gira por todas las universidades, ¿no? Fue la primera obra a nivel, digamos, profesional que empezamos, ¿no? Una obra de Ujú, Molière. ujú, entiendo. Me imagino que habrá sido una experiencia muy, muy enriquecedora para ti. Mm. Así es, efectivamente. Ahora, cuéntame un poquito, en los años, me recuerdo algo, creo que fue en 1984, cuando yo todavía tenía la vana ilusión de ser médico. Mi padre vivía en Trujillo, yo estaba estudiando en Lima, y mi padre me lleva a ver una película que fue Tupac Amaru. Y entonces me recuerdo mucho esta película porque me llevó mi padre, que fue especialmente a Lima para distraerme un poco, ¿no? Me llevó a un cine del centro de Lima y vi la película Tupac Amaru y por supuesto tú eras el protagonista. ¿Tú crees Ujú. que esa es una de las películas que más te ha marcado, digamos, como actor? Bueno, indudablemente, pero yo anteriormente hice un trabajo también muy hermoso, que eso fue en el año 76, vino la BBC de Londres aquí al Perú a hacer una reproducción de la conquista del Perú. La Ujú, BBC de Londres cumplía un aniversario y se encomendó a grandes directores a ser los grandes exploradores y conquistadores en el mundo. Y vino un director, Fred Barley, a hacer aquí la conquista de Pizarro, del Perú, y trajeron a un actor de México, y bueno, a mí se me encomendó el papel, digamos, de Atahualpa, ujú. en todo el mundo, ¿no? Y yo recibía muchas cartas incluso de Europa felicitándome por el trabajo y por la vida de este personaje que fue el último inca, digamos, del Claro, imperio claro. incaico. Y creo que fue un trabajo también muy importante que ya me dio cierto, digamos, reconocimiento internacional. Y luego ya, digamos, en el 83 aparece justamente Federico García, que ya había visto esos trabajos. Anteriormente había hecho algunos trabajos aquí en Lima, en la televisión, sobre Ujú. Ollantay, Atahualpa, Tupac Amaru, muchas cosas de Arguedas, ¿no? Entonces, el 83 pues me dio la posibilidad de presentarme a un casting y lo aprobé y me seleccionaron para hacer Tupac Amaru, ¿no? Ujú, ujú. Contaste en una entrevista que fue, digamos, una realización un rodaje muy duro, porque duró más de un año con cosas Más de entrecortadas un año. ahí, ¿no? Por cuestiones de Exacto, presupuesto y todo lo demás, exacto. pero finalmente se dio. Sí. Bueno, fue una película muy, muy complicada porque mucha gente no entendía, digamos, que era una película histórica. Muchas veces nos tocamos con muchas gentes que no querían aportar porque había que reproducir toda una época de 1780. Sí, Entonces pues. había lugares donde íbamos que teníamos que les pedíamos por favor a la gente que baje sus antenas de televisión, Ujú, ¿no? ujú. Que se corten algunos anuncios que no tenían que ver nada con la época. Con la Y época, la claro, gente claro. no entendía eso. Entonces era un trabajo bárbaro, de todos los días estar peleando. Las primeras 6 las grabamos ahí en el Salón de Artesanos del Cusco. Se Ujú, les pidió, por favor, se hizo una campaña por radio diciendo de que, por favor, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde se abstengan de tocar claxons para que el sonido no se mezcle, ¿no? Pero la gente no entendía y a veces muchas veces, corten, seríamos, por favor, señores, estamos grabando, estamos filmando una película histórica, tengan la bondad, colaboren, ¿no? Y era así, una cantidad de problemas y obstáculos, ¿no? Y entonces era tan larga que no había cuándo se termine. Se grababa un par de meses, se paraba unos 2 meses, se volvió otra vez a grabar. Entonces estábamos sujetos a que no podíamos adelgazar, no podíamos engordar, no podíamos cortarnos el pelo, no podíamos hacer nada para no cambiar un poco el físico, ¿no? el Entonces físico del estábamos personaje. en ese trabajo, ¿no? Claro, Y claro. fue muy molestoso realmente, pero al final
al final los resultados fueron grandes, grandes, grandes. Sí, Es una sí, sí, película sí. que a mí me ha dado muchísimo respaldo y mucho reconocimiento y Y hasta se ahora presentó en todavía, muchos ¿no? festivales también de Europa, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y hasta ahora todavía nosotros hace 2 años asistimos a un encuentro de cineastas en Nueva York, Ajá. al segundo en Festival de Teatro Peruano, de Cine Peruano. Y cuando se proyectó Tupac Amaru fue la asistencia pues muy masiva, la Masiva, gente, ¿no? muchos peruanos que ya habían inmigrado a Estados Unidos no habían visto la película y era su oportunidad para reencontrarse con una película histórica que marcó un hito en la historia del cine. Entonces era muy bonita, ¿no? La gente muy cálida, muy afectuosa, al final eran ovaciones, la gente se ponía de pie, aplaudía la película y se escuchaba por ahí, ¡Viva el Perú! Era muy emocionante, ¿no? Oye, y hace poco has tenido también un nuevo reto con un personaje tampoco nada fácil, ¿no? Como es César Vallejo, incluso has venido a Trujillo, has estado en Sí, Santiago sí, de sí, sí. Chuco. ¿Cómo fue esa Exacto. experiencia y, digamos, cómo partes tú para interpretar un personaje tan difícil y con tantas aristas como es nuestro bate universal César Vallejo? Bueno, hay un guión extraordinario. Hay un señor acá que es un estudioso de Vallejo que se llama Miguel Pachas Almeida. Él ha escrito una obra muy linda que es tal vez para mí una de las biografías más completas que existe sobre César Vallejo. Yo Ujú. ya vengo haciendo un trabajo teatral hace ya más de 10 años, una obra escrita por Sergio Arrau que se llama Mi Vallejo, París y los Caminos, que es una obra de teatro que es, luego ahora lo he convertido en unipersonal. Ujú. Entonces, Almeida fue a ver esta obra y le impresionó, digamos, la forma como estaba narrada la historia de Vallejo, ¿no? Y entonces me dijo, Reinaldo, ¿habría la posibilidad de contar con usted en esta película? Y digo, bueno, preséntame el guión. Me dijo, te voy a dar primero el libro, me dijo, ¿no? Entonces me dio un libro que es hermoso y en base a ese libro se ha creado el guión. Y bueno, en realidad yo creo que esta película va a ser en 3 fases, una saga. Primero es toda la parte de Lima, de Vallejo viniendo a Lima y todos sus problemas que tuvo aquí en la ciudad, las cosas que tuvo en Trujillo, ¿no? Los problemas que tuvo en Trujillo. Y hay una segunda parte donde se va a hacer, que va a ser en España y en Francia, y la última parte va a ser en Rusia. Entonces es una saga de 3 capítulos. Wow, Sí, wow, pero wow. esta primera parte es realmente apasionante. Vemos a un Vallejo muy humano, muy profundo, con un cariño muy especial sobre las letras, un profundo amor sobre, digamos, la condición de la problemática del proletariado peruano en su época. Vemos sus angustias, digamos, de profesor, ¿no? De las condiciones que vive un profesor, sus amores aquí en Lima, sus frustraciones, lleno de problemas, ¿no? Pero adelante, siempre tratando digamos, de salir adelante. Y hemos tenido que filmar también en la casa de Vallejo, ¿no? Donde hemos estado Ajá. haciendo las primeras tomas, donde recreando un poco su infancia, el padre, sus hermanos, ¿no? Y ha sido una experiencia realmente extraordinaria, ¿no? Y tú has Y ido poder también a cantar. la tierra de César Vallejo, pues Santiago de Chuco, Sí, cuéntame un poquito de eso. exacto, exacto. Ahí hemos estado prácticamente 2 días filmando íntegramente en la casa de Vallejo, donde hay una mística muy especial. Es una casa que para mí emana demasiada energía, ¿no? Ujú, Tuve la satisfacción y el honor y el placer de sentarme en el famoso podio que él habla mucho. ujú. Ah, Estuve el en su podio, cuarto claro, de claro, Vallejo. claro. Sí, es verdad. Estuve en el cuarto de Vallejo, ahí donde él prácticamente pasó horas y horas escribiendo. Estaba en la cocina del fogón, donde estaba al lado de su madre, junto a los cuis. Estaba en el patio. Estaba en la ventana donde él visoraba, digamos, el cementerio. Es una ciudad y el Santiago Chuco y su casa de Vallejo realmente extraordinaria. Es un pueblo muy cálido, muy cariñoso, muy dadivoso, muy amable, muy afectivo, ¿no? Y hemos estado pasando ahí 2 días realmente un enriquecimiento espiritual maravilloso. Me interesa, Reinaldo, saber un poco cómo construyes o cómo inicias la construcción de tus personajes. Es decir, por ejemplo, investigas en el libro, vas de repente a los escenarios, te empapas de la vida de los personajes. ¿Cómo vas construyendo un personaje para darle esa verosimilitud, esa credibilidad que tiene que tener ante las pantallas o Claro, ante... y primero uno comienza a estudiar, digamos, el guión, ¿no? ¿Qué cosa propone el guión? ¿Hacia dónde va el guión? Ujú, Y en base al guión se va logrando, digamos, todas las escenas que realmente hay que recalcarlas y en base a eso se va estudiando, digamos, toda la biografía del personaje, ¿no? Se ujú. va conociendo, digamos, toda su vida, toda su problemática, todas sus angustias, sus necesidades, sus prioridades y en base a eso se conversa con el director
Y entonces el director te va dando pautas y tú vas proponiendo también cosas, ¿no? Por Ujú. ejemplo, en esta obra de César Vallejo, a mí se me exigió no pasar más de 75 kilos. Yo por lo, Tendría yo que por lo bajar la general peso dieta. 82, 83 kilos, peso yo, ¿no? Entonces Claro, Miguel claro. dijo, Reinaldo, yo te rogaría por favor que bajes de peso. Vallejo Ajá, era delgado, claro, ¿no? claro. Muy flaco, casi esmirriado, y no puede ser gordo. Entonces, someterte pues a una dieta y hay que hacerle caso al director, ¿no? El director pide que hay que pesar 75 kilos y bueno, logramos llegar a 73 kilos, ¿no? Ah, Entonces, su en madre. base a eso, Está hemos estado bueno. trabajando. Hemos logrado algunos gestos en base a algunas fotografías, en base a él que ha hecho la biografía de Vallejo, siempre supervisando, digamos, las emociones que no sean muy desbordantes, su Claro. afán, digamos, su afán de protesta que tuvo como estuvo trabajando en las minas de Quirubilca. Entonces, como repito, es un trabajo que va de la mano con el director, ¿no? Entonces el director sabe lo que quiere, entonces uno le hace caso simplemente lo que él indica, ¿no? Reinaldo, en más de una oportunidad tú has enfilado un poco las baterías contra la televisión peruana y te voy a recordar algunas pequeñas frases que has tenido acá. Por ejemplo, en alguna oportunidad has dicho en una entrevista, cuando quieren, en la televisión se supone un serrano, un delincuente o un drogadicto, ahí se quiere a Arenas. O Sí. esta frase, la televisión peruana solo apuesta por lo más chabacano. ¿Por qué, digamos, ese punto de vista sobre la televisión peruana actual? Porque ya no se hacen cosas interesantes. Yo me acuerdo, pues, no muy atrás, 20 años atrás, habían cosas muy hermosas como el cuento peruano, el teatro peruano, tradiciones peruanas, esto es mi tierra, novelas que tenían que ver con cierto sentido crítico social. Ahora es pues pura fantasía, puro melodrama barato, Ujú. abunda la grosería, la chabacanería, el doble sentido, las cosas divinosas. Y ya, pues estoy harto de que me llamen simplemente para ser un delincuente, un violador, hay que llamar a un serrano. Un ladrón, hay que llamar a un serrano. Un drogadicto, un ampón, hay que llamar a un serrano. Un Ujú. portero de un edificio, hay que llamar a un negro, ¿no? Entonces, se ha encasillado demasiado de esos tipos de personajes. Entonces, a veces me llama y digo, ¿sabes qué? La verdad que a mí no me interesa hacer eso. Ya estoy en otra etapa donde realmente a mí la televisión no me interesa para hacer ese tipo de personajes, ¿no? Ujú. Lo último que hice fue un trabajo muy hermoso que realmente no se llegó al culminar porque también hubo muchos intereses. Y llevamos a la televisión la vida de este famoso hombre que buscó a su hijo durante meses en el Colca, que se llamaba Ciro, un ángel del Colca. Ajá, ah, sí, 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 claro, claro, Que fue, claro. fue el último trabajo que hice realmente decente, bonito, que valía la pena hacerlo porque habían cosas muy interesantes que contar, ¿no? Y lo Ujú. último que hice fue una comedia que realmente también no tuvo resultado, que era Somos Family, era una producción de Lucho Cáceres, que solamente estuvimos, creo, 12 capítulos, que era una comedia bastante entretenida, pero limpia, grosera, no había ninguna grosería, ni una cosa chabacana, era una cosa de familia, pero la gente pues no gusta de eso, así que le quitaron, porque no cumplía con Los los, con cánones, los entre requisitos que comillas. requiere, digamos, cierta televisión, ¿no? Entonces, lamentablemente es así, pues, ¿no? Oye, Reinaldo, yo quería hacer una pregunta. Se habla de acá un tiempo, digamos, de digamos, un pequeño boom del cine peruano, ¿no? Y es cierto en cierta medida porque, digamos, el número de películas que se han filmado en relación a décadas anteriores, pues es mucho más, ¿no? Pero, ¿cuál es tu opinión? Porque, digamos, hay de sal y de arena también. Hay producciones muy buenas y también hay bodrios. Entonces, Sí, pues. ¿cuál sería un poco tu balance de este llamado boom del cine peruano que, bueno, por estas circunstancias ahora se ha detenido? Bueno, el cine nacional ha crecido indudablemente bastante. Es que, bueno, y en realidad pues ya nadie hace películas en celuloide. Nadie, pues. El celuloide era muy caro. Hacer una película, Ujú. pues, una lata de película de 4 minutos te costaba como $700. Era una fortuna. Una cámara de cine no te bajaba de $150,000. Ahora esos rollos había que mandarlo a revelarlos. Y si estaban malos había que volver a filmar. Había que sonorizarlos, Sonorizarlo en colorizarlos, el masterizar. extranjero. Era, Sí. era un trabajo muy, muy, muy caro. Hoy en día todo es digital. Hoy en Ujú, día tú incluso estás grabando, vas a tu memoria, recorres, vuelves a retroceder y dices, no me gusta, voy a hacerlo otra vez. ujú, No, eso no puedes hacerlo antes en cine. Entonces, eso ha dado pie a que mucha gente cree que hacer cine es fácil. Entonces, hay ujú. mucha gente incluso que hace pues cine hasta con celulares, ¿no? Sí.
Y el cine, pues el cine no es no solamente colocar una cámara, el cine es todo un lenguaje, es toda una técnica, es toda una preparación. No, sin embargo, hay gente que estudia pues 5 años la carrera de cineasta y son muchos años más. Entonces el cine no es simplemente colocar la camarita acá y muévete. No, 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 no. El cine tiene todo un lenguaje, toda una estructura, toda una forma, ¿no? Indudablemente que en el Perú hay películas muy buenas, muy, muy buenas. No te olvides que hace poco ha habido películas que han entrado, incluso han estado concursando al Oscar, como Pacha, Sí, sí, sí. Retablo, ¿no? Ujú. Pero hay otras que realmente pues dan vergüenza verlas, porque realmente son asco de películas, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿por qué gastan tanta plata haciendo esas porquerías si no pueden invertir en otras cosas, ¿no? Pero muchas de ellas, Entonces, digamos, tienen bastante popularidad, digámoslo así. pero es que lamentablemente pues el nivel cultural de nuestro pueblo es todavía bien bajo, bien, Mm, bien bajo, ¿no? La gente, yo he ido a ver incluso algunas funciones cuando estaban dando, por ejemplo, Huñaypacha y la gente se salía porque no entendía. mm, Ah, ujú, pero es una película de Serrano, decían, "Ah, oye, ¿a quién me has ido a ver esta película? No te ujú, pases", decían, y la gente se iba. Entonces ujú, todavía hay un rechazo hacia lo andino, hacia lo cholo, hacia lo mestizo, ¿no? ujú, Pues lamentablemente todavía vivo pues una sociedad totalmente alienada, ujú. sin identidad. Entonces, Pero pero digamos, hay películas. en cierto modo, ¿tú no crees que hemos superado un poquito eso? Porque, digamos, antes yo me acuerdo en los comerciales, sobre todo de televisión, ya en los años 80 por ahí, 90 todos eran gringuitos, piel blanca, etcétera, etcétera, o todos los protagonistas de una telenovela eran así, ¿no? Ahora como que, digamos, la sociedad se ha un poco mezclado, por decirlo de alguna Claro. manera, ya no hay tanto Pero no ha racismo. variado mucho, no ha variado mucho. Todavía seguimos haciendo las cosas que no tienen un contenido. La televisión no es solamente para entretener. Yo creo que todo medio de comunicación debe entretener, debe informar y debe educar, Ujú. Oye, ¿no? Yo mira, creo que bajo esos tres parámetros. lo que tú dices es bien interesante porque, digamos, estos programas educativos que se están pasando a propósito del Ministerio de Educación, ¿no? Están teniendo bastante rating, o sea, lo que Pero por contradice supuesto, eso de que lo cultural es aburrido o lo que el estereotipo, ¿no? Lo que no necesariamente es así. exacto. No, no, no es así. Yo creo que, mira, yo creo que la televisión debe dar todo un cambio total, total, y hacer películas que tengan que ver mucho con... Mira, el Perú es un crisol de historias. Tenemos Mm, tantas cosas que contar, tantas cosas que decir, pero que lamentablemente ningún productor se interesa. Yo incluso muchas veces, y el anteaño pasado, yo he grabado como 5 pilotos de buenas, ujú, buenas, bueno, o sea, miniseries, ¿no? Y cuando ujú, iba, pues, por ejemplo, a la preventa, ningún auspiciador quería auspiciar, pues, no, pero eso aquí lo va a ver, decían, no, no, mm, no, 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 yo no pongo plata en eso, decían, ¿no? ujú. Entonces te da cólera porque la gente está acostumbrada a que al público hay que darle la porquería hasta ahora, como se sigue dando, ¿no? Entonces hay que cambiar eso, ya, yo creo que es importante tomar conciencia de que el pueblo necesita un cambio de cultura, ¿no? Y los medios de televisión, los medios, la radio, la televisión y el cine son unos medios poderosísimos para cambiar la mentalidad de la gente, ¿no? Totalmente, totalmente, totalmente. Digamos, ¿con qué actores grandes o importantes has trabajado y que de alguna manera te han dejado alguna lección? Porque pues a lo largo de estos más de 50 años de trayectoria, obviamente tú has trabajado con grandes actores. Bueno, he tenido la suerte, yo prácticamente agarré una época maravillosa del teatro, ¿no? Yo ingresé en el año 76 a la Escuela de Arte Dramático y desde que salí he estado bajo la batuta de mucha gente como doña Elvira Travesí, Manuel Delorio, Pablo Fernández, Alfredo Buronque, Manuel Delorio, Carlos Cobos, María Isabel Chi, Ricardo Rocarrey, Américo Valdés, Hernán Romero, Roberto Mole, Eduardo Chestia y de Cáceres. Es decir, Ujú. he trabajado con los grandes de acá de la escena, ¿no? Y siempre de una forma acercándome a ellos, pidiéndole consejos, tratando de sacarle lo mejor que me puedan, digamos, brindar de su conocimiento. Yo he sido un tipo muy, muy en ese sentido empalagoso, como se decía, ¿no? Tratando de pedirle consejos a toda esa gente A mayor, ¿no? propósito de eso, ¿alguno de ellos te dio un consejo especial que hasta ahora lo recuerdas o que hasta ahora te sirve como una especie de guía, de norte en tu trabajo? Sí, yo guardo un profundo cariño por mis dos grandes maestros, que son, digamos, hasta cuatro te diría, ¿no? Que es don Lucho Álvarez. Yo con Lucho Ajá, Álvarez trabajé muchos famosísimo, años, famosísimo Lucho Álvarez. fue un gran amigo, compañero y gran director. Luego Pablo Fernández, que fue otro Ujú. gran amigo, fue profesor mío también en escuela. Sergio Arrau, que fue un gran director, Sergio Rao, que yo claro. creo que Es chileno, yo creo que creo era, que ¿no? fue el único, fue el único profesor que me hizo realmente llorar en la escuela.
me trataba muy mal, pero una vez me dijo, era para probar si realmente tenías humildad o eras un mequetrefe más lleno de vanidad, me dijo, ¿no? Mm. Pero era un director muy especial, muy bueno. Yo, como digo, el último año cuando estuve en la escuela de dramático lo tuve como profesor y creo que fue el último año donde sufrí más y por momentos estuve a punto de tirar la toalla, pero le dije un día, no, yo a este profesor no le voy a dar la razón, voy a seguir luchando y le voy a demostrar que voy a ser actor. Y al Ajá. final, y al final pues, ya a fin de año me dijo eso, ¿no? Reinaldo, usted es un tipo que tiene bastante plena convicción de lo que quiere ser. Y yo lo aplaudo, me dijo, porque usted es un tipo muy duro. Y eso demuestra un poco su condición de hombre quechua, ¿no? Es un hombre, se nota que es un indio con mucha convicción. Y qué curioso, y fíjate, pasaron como 35 años y un día me llama Sergio Arrao y me dice, mire, Reinaldo, he escrito una obra pensando en usted y me gustaría que la haga, me dijo. Y es un personaje que yo le tengo mucho cariño y es mi apreciación que yo tengo sobre este personaje, por eso le he puesto Mi Vallejo, París y los Caminos. Yo veo hacia Vallejo, no lo veo como la gente lo ve, un tipo frustrado, amargado, renegado, resentido, ateo, no, yo tengo una Ujú. visión muy especial, una visión muy humana, muy hermosa y escribió esta obra que se llama Mi Vallejo, París y los Caminos. Es una obra de teatro que hasta he estado hace 2 años en Italia haciendo esta obra. El año pasado estuve en la Universidad de Atlanta haciendo este montaje y así me invitan a hacer y es una obra realmente maravillosa. Y en base a eso, a Miguel Pachas también ha escrito el guión cinematográfico. Ese es, digamos, el mejor homenaje de tu maestro. Sí, creo que sí. Como te digo, yo me he criado con grandes, bueno, otra persona a quien tengo que agradecer también es a doña Elvira Travesí. Doña Elvira Famosísima Travesí también. conmigo fue prácticamente una segunda madre de la madre teatral, ¿no? Ella Ujú. me ayudó muchísimo, siempre me acuerdo, empezamos a hacer televisión con ella, Tres Mujeres, Tres Vidas, luego Una Larga Noche, y siempre me llamaba, ven, hijito, ven, siéntate acá. Y Ujú. comenzábamos a leerlos juntos, a hablar de teatro, me decía, mira, haz esto, lee esta obra, te va a interesar, mira, lee este artículo que ha salido sobre teatro. Era una persona que constantemente me ayudaba y sentí una mano bastante benévola en el sentido de sacarme, digamos, de no ser un actor pues mediocre, ¿no? Ujú. Metido en cosas que totalmente absurdas y perder el tiempo, ¿no? Entonces yo le debo mucho también a ella, me llevó a su café teatro a hacer cosas muy interesantes que tenía el ático, yo le debo mucho, mucho a esta familia, ¿no? Ahora, Reinaldo, tú, digamos, como actor lo has logrado casi todo, ¿no? Tienes más de 50 años de trayectoria, has interpretado papeles protagónicos, tanto, ya lo he dicho, en teatro, ¿no es cierto?, en cine, en televisión, has conseguido reconocimientos también en internacionales, has viajado también gracias al teatro y muchas cosas más. ¿Tú crees que ya lo has logrado todo en cuestión de como actor o algo todavía te falta? ¿Tienes un reto más adelante? Yo todavía no siento que he llegado a lo que realmente quisiera hacer, ¿no? Bueno, me gustaría tener un centro cultural, por ejemplo, y abrir una especie de edificio donde pues hayan todos los compartimentos, de repente un edificio de 5 o 6 pisos donde haya compartimentos para poder enseñar no solamente teatro, sino todas las artes a muchos niños desamparados que realmente tienen condiciones, ¿no? Yo vengo trabajando ya hace 11 años, por ejemplo, en una zona de Ate Vitarte, Ujú. donde soy una especie de promotor cultural, brigadier cultural, y enseño a niños que realmente son de absoluta pobreza, pero con un talento y con una capacidad histriónica realmente increíble. Ujú. Pero muchos de ellos son niños que trabajan en los microbuses, que salen a vender caramelos, que son niños que están usando botas, pero que en su tiempo, los domingos y los sábados, se dan tiempo para hacer teatro, que son niños muy talentosos y que, bueno, lamentablemente, pues la municipalidad les cobra 30 soles porque ellos dicen, bueno, no, la cultura no se puede regalar. Bueno, está bien, Ujú. pues 30 soles, ya muy bien, ¿no? Pero tú no tienes idea la cantidad y el contingente de niños, pero que vienen al taller y realmente es asombrosa la cantidad de talento que tenemos en el país. Entonces, algún día me gustaría tener un centro particular donde no solamente enseñe teatro, sino que se enseñe danza, música, literatura, poesías, instrumentos musicales como la quena, zampoña, tarca, pincullo, arpa, violín, guitarra, que estudien canto, que aprendan a esculpir la tierra, que sean alfareros, artesanos, tejedores, o sea, tener un centro cultural que dé cabida a cientos de niños que están esperanzados en un poco, digamos, de enseñanza artística, ¿no? Y tú Y dirías ya estamos ahí para, juntando tú dirías estamos ya ahí para juntando algunos finalizar, centavitos y ojalá se pueda mira, conseguir con el tiempo.
¿Tú dirías ya para finalizar la entrevista de que el teatro en cierto modo te lo dio todo? Sí, yo vivo muy contento, muy feliz al teatro. A mí el teatro me ha brindado cosas que de repente no puede haber brindado otra profesión. No soy un hombre millonario, pero tengo lo suficiente para poder vivir humildemente. Tengo una casa más o menos holgada, tengo un hermoso jardín donde cultivo rosas, tengo Ujú. una madre que tiene, una tía que vive conmigo que tiene 90 años, que es mi compañera, mi amiga. En esos momentos vivimos los dos solos, tenemos lo elemental para vivir. No me angustia mucho esta pandemia, tengo mis reservas para poder vivir. Sé que en algún momento tengo que salir de esta ayuda. He tenido muchos momentos terribles y tristes en mi vida y nunca me he hundido. Entonces siempre he podido salir a flote gracias a Dios, a mi familia y a un montón de amigos que me han apoyado, ¿no? Entonces yo creo que no sé, todavía tengo fuerzas suficientes, tengo 75 años, todavía no me siento un anciano. Oye, se Creo te que ve tal muy vez bien, ¿ah? ¿Cuál es el secreto también? Se te ve muy, muy bien, muy, muy bien sí, conservado. tengo 75 años, pienso que todavía me faltan unos 10 años más para seguir bregando por la cultura de mi país, ¿no? Ujú. Oye, Reinaldo, yo te agradezco por tener la diferencia de estar No, acá en esta al contrario, entrevista. gracias a ti por esta oportunidad de Con- conversar en estos momentos de cuarentena. Le he pasado muy bien, te agradezco bastante. Gracias. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias. Amigos, esta ha sido la primera parte de la silla. Vamos a un corte comercial y retornamos con un personaje también muy interesante, así como Reinaldo Arena. Vamos al corte comercial y volvemos muy pronto. No se muevan. Gracias.